Es hora de analizar y debatir los temas del día en la mesa ancha, señores. Un buen día. Feliz Buenos arranque de días, semana. ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar hablando de todo lo que está pasando con las comunidades en Vera, en la capital, y la cara más dolorosa de esto, que son los niños que tienen o sufren una desnutrición generalizada, pero hay abusos, hay mutilación genital y ahora pues se conoce de la muerte. Bueno, digamos, 24 es la cifra que llevan en estos últimos meses y que llevan el récord allí justamente en las comunidades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién debe hacerse responsable de esto? ¿Qué tanto de esto es una desarticulación entre las políticas del gobierno nacional y las políticas del gobierno distrital? Hay aquí un poco de indolencia del gobierno nacional, que es realmente el gran responsable de todo esto, y hay un poco también de indiferencia de parte del gobierno distrital diciendo, esto no es conmigo, Jorge Iván. Yo creo que hay de todo, Marisa. Primero que todo, pues es una terrible situación. Esto se ha como normalizado, llevan ya muchísimo tiempo, varios años, asentados en el Parque Nacional. También ya están ubicados en otras zonas de Bogotá. Y yo creo que ha habido de todo. Ha habido descoordinación entre las autoridades nacionales y las autoridades distritales. Ha habido indiferencia de la sociedad, que normalizó la situación y dijo, bueno, ya por allá, digamos, no se pasa porque esa es una situación. Ha habido falta de respuesta del gobierno nacional, ha habido falta de respuesta del gobierno distrital. Un concejal, creo que es el concejal Uzcategui, presentó una tutela y un juez ordenó al bienestar familiar y a otras autoridades nacionales que tomaran decisiones. Ojalá aquí cuando los jueces dan órdenes es cuando las autoridades se mueven. Ojalá esa tutela funcione y le den una orden tanto a las autoridades nacionales como distritales. Ahora, el regreso a sus territorios es muy difícil porque, por ejemplo, en muchas regiones hay conflicto armado, entonces ellos no tendrían la seguridad para regresar a la zona limítrofe, por ejemplo, con Panamá, donde hay muchos de esos. O sea que resolver el tema no es fácil, pero lo primero es que tiene que haber compromiso, responsabilidad y hacerse cargo de algo que es dolorosísimo. Julio. Yo creo que acá la primera responsabilidad es de los padres. Aquí no podemos infantilizar a los miembros de las comunidades indígenas que porque hagan parte de una comunidad indígena prescinden de sus responsabilidades con los hijos, ¿no? Acá lo primero que hay que investigar es si hubo un crimen, que es lo que aparentemente, por los indicios, por lo que hemos conocido, efectivamente hay, porque hay una negligencia en el cuidado de un menor. Independientemente de si pertenece o no pertenece a una comunidad, los papás son los primeros responsables del cuidado de sus hijos. Y si, como han dicho los funcionarios del distrito, no los llevaron a los controles médicos, desatendieron al niño, como hemos visto todos, por ejemplo, inmediaciones del Parque Nacional, que están desatendidos cientos de niños, pues entonces estamos hablando de una actividad, primero, criminal, y hay unas responsabilidades penales que tienen que ser esclarecidas. Pues claro, las autoridades, el Estado tiene unas responsabilidades de salvaguardar los derechos de los ciudadanos como los que están ahí, pero primero que todo, esclarezcamos si los papás de esta niña fueron responsables de que se muriera, y en caso tal, pues que entren las autoridades a juzgarlo. Sí. Bueno. Desde el 2004 una sentencia de la Corte Constitucional que daba la orden y que ponía a la población indígena, además, y a la población afrocolombiana como población sujeta especial de derechos dentro del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Pero como decía Jorge, son poblaciones que han estado, y en el caso de esta comunidad, y son diferentes comunidades además las que están en el Parque Nacional, lo que hace todavía más difícil, porque cuando en el momento de sentarse a hablar, las mesas que ha habido, hay diferentes vocerías porque no son la misma comunidad indígena. Esto sí es la muestra de la desidia del Estado a nivel municipal, distrital y nacional. Lo que han hecho los últimos 4 años es lanzarse la pelota y dejar a esta población de alto riesgo, sobre todo la población infantil, que es la más vulnerable en este caso en el Parque Nacional, a la deriva. Sí. Hay también una evasión de la responsabilidad de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, que también es uno de los responsables que debe intervenir, además a salvaguardar esta población y la población infantil, y de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Al parecer tenemos muchas direcciones, pero ninguna está trabajando en este asunto, sino que lo dejamos totalmente normalizado y dejamos totalmente desprotegido a la población infantil del Parque Nacional. No hay brigadas de salud, no hay control de ninguna manera, no se hacen seguimientos a los niños y a las niñas que están ahí
en este momento asentados. Bueno, y en todo eso también entra otro factor, y es que las comunidades indígenas tampoco han permitido el ingreso de las autoridades allí, de ningún tipo de autoridad, ni siquiera para la atención de los menores. Pasemos a nuestro siguiente tema. Julio, muy rápidamente, ¿iba a comentar algo? No, que aquí hay que reconocer que hay unas prácticas culturales que son inaceptables, entre ellas el descuido en el que hay muchos niños, aparentemente. Es responsabilidad directa de los papás, lo mismo con la mutilación genital. O sea, hay prácticas culturales que no deben ser aceptadas en una sociedad moderna. 7:04. Nuestro siguiente tema es esta propuesta que llevó Estados Unidos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que haya ahora sí una tregua entre Hamás e Israel. Lo nuevo en esto es que tanto Hamás como Israel están aceptando esta propuesta. ¿Qué tanto nos podemos llenar de esperanza de que esto sí pueda funcionar, al menos para una tregua? Y si es que hay esa tregua, ¿qué viene después? Pues al menos hay una luz de esperanza, ¿no? Yo creo que lo más interesante de esta propuesta es que no solamente habla de cese al fuego, sino de una ruta hacia lo que podría ser un cese o una solución más o menos permanente al conflicto. Hablan de una retirada, digamos, los últimos elementos o las últimas etapas de esta propuesta incluirían una retirada israelí de Gaza, ayuda internacional humanitaria para Gaza y la reconstrucción de la franja de Gaza. Entonces, pues ojalá, porque lo que falta acá es que Hamás se comprometa con ese cese al fuego. Según dice Estados Unidos, Israel ya aceptó, falta que Gaza diga lo mismo y que converja hacia una ruta de solución a esto. Pues va a depender mucho de la presión diplomática por parte de Estados Unidos hacia Israel. El secretario Blinken va esta semana a tratar de convencer a Netanyahu de que acepte la propuesta. Pero también de otros países, incluso países árabes que presionen a Hamás también en un momento determinado, Egipto, Qatar, de que acepten eso. No es fácil, no se ve un escenario en una guerra que es cada vez más inhumana. Sí, este fin de semana hubo un rescate de 4 rehenes, lo que es una buena noticia, pero lo que no se cuenta es que según cifras, murieron más de 100 personas y hay más de 700 personas heridas en un rescate. Entonces, el ataque de Hamás ha desatado una respuesta de Israel que es cada vez más desproporcionada, más inhumana, más sin cuidado de la protección de la población civil, de los niños especialmente. Por lo tanto, un escenario de cese al fuego sería ideal en términos humanitarios. En esta tregua es urgente, van 14.000 niños asesinados. Dentro de esos 14.000 niños asesinados entran niños muertos por desnutrición y deshidratación, 10.000 desaparecidos, 9.200 mujeres asesinadas, 2.000 adultos mayores asesinados, casi 2 millones de desplazados, 150 periodistas asesinados, 264 trabajadores humanitarios asesinados. O sea, esto ya no da más, esto ya no más. Ahora, ¿esta tregua va a llevar a algo de reconstrucción? Creo que no, justamente. El ministro de Guerra israelí renunció porque estaba diciendo necesitamos la plata para la reconstrucción, para lo que vamos a hacer después. No hay, entonces lo que va a quedar es un montón de gente y de refugiados en los países cercanos. La franja de Gaza va a ser realmente invivible y el costo humanitario pues es enorme. Seguimos con Noticias RCN y seguimos con la mesa ancha, y ahora vamos a tratar de entender un poco lo que está pasando en Europa con la elección del Parlamento Europeo, en donde se dice ha ganado terreno la derecha. Yo quiero traer a la discusión ese trino del presidente Gustavo Petro y 2 frases de ese trino que dice: la extrema derecha gana Europa, el siglo de las luces se apaga, y termina diciendo: no se han dado cuenta del ascenso del fascismo al poder, el faro de la democracia está ahora en América Latina. Juana. Bueno, no ganó la derecha y no hubo un ascenso de la derecha, sino de la extrema derecha en las elecciones del Parlamento Europeo, es decir, de los partidos radicales de derecha que hicieron unas listas que les fue muy bien estas elecciones. Sin embargo, no siguen siendo la primera y la más alta votación, ¿no? Siguen siendo los partidos de derecha tradicional y los partidos de alianza de izquierdas y ecologistas. Algo muy interesante, sí, totalmente en desacuerdo. Ese trino del presidente, pues sí, no, le faltó saber leer las elecciones y los resultados de manera mucho más estudiosa. Ahora, lo interesante de este resultado es que, por ejemplo, en Francia se llama a unas elecciones legislativas, se disuelve la Asamblea Nacional y hay una jugada interesante del presidente Macron, y es disolver la Asamblea para intentar tener un bloque y unas mayorías dentro de la Asamblea Nacional con el llamado a contrarrestar el crecimiento de la extrema derecha, cosa que no creemos muchos que le salga muy bien la jugada, ya que las izquierdas llegaron a una alianza
importante. Él jugaba con que las izquierdas estuvieran rotas y así el poder llegar a las mayorías y que la derecha tradicional ganara espacio. Sin embargo, volviendo al tema ahí principal, en Francia, por ejemplo, la derecha tradicional, los republicanos llamaron a hacer una alianza con RN, que es el partido de los Le Pen, de la extrema derecha, entonces ahí para hacer una coalición de la derecha tradicional con la extrema derecha. Pues a ver, los datos no lo respaldan al presidente en esa afirmación. Es decir, esta ola reaccionaria ultra obtuvo 150. Si se unen todos, suman 150 de 720 votos. Estos son partidos que son populistas, nacionalistas, xenófobos, eurofóbicos, que pueden poner en riesgo la integración. Pero, por ejemplo, el Partido Popular Europeo, como bien lo señalaba Juana, mantiene las mayorías, 185 de 720, y los partidos, digamos, liberal, socialdemócratas, 133 de 720. Ahora, ¿qué tuvo impacto? Tuvo importante impacto en Alemania, por supuesto, que quedó de tercero el canciller, y quizás el terremoto político fue más en Francia. En España también hubo una afectada, que fue el grupo Sumar, sí, de Yolanda Díaz. De hecho, dimitió hoy en la dirección del partido. Entonces, estas son unas elecciones como muy interesantes, porque el ciudadano europeo, la extensión fue del 50%, vota un poco en protesta contra las políticas europeas, pero cuando ya se den los votos nacionales, por ejemplo, en Francia, el comportamiento electoral es interesante. Entonces, se pensaba que la ola reaccionaria iba a ser más fuerte, no lo fue tanto, pero ya se está normalizando su presencia en el Parlamento Europeo. Pues como dicen mis compañeros, de acuerdo, es un análisis precario el del presidente, ¿no? El porcentaje de votación de los partidos que uno podría llamar de derecha radical creció alrededor de un 1%, pues hablar de una victoria aplastante de la extrema derecha, ¿no? Las mayorías siguen del lado de la coalición que llaman europeísta, que está, digamos, de acuerdo con la estructura política de la Unión Europea. De hecho, el partido más votado, con 186 bancas en el Parlamento Europeo, fue el Partido Popular Europeo, que es un partido conservador. Ahí están, por ejemplo, el Partido Popular de España, ¿no? Que sería un partido de centroderecha tradicional, o sea, ahí no hablar de, a menos de que el presidente pues ya esté calificando de... Julio, y eso de que el faro de la moral ahora está en Latinoamérica. Pues a ver, ¿en dónde? ¿En Venezuela o en Nicaragua o en Cuba? A ver, ¿dónde está el faro de la democracia de la izquierda latinoamericana? De pronto en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua. No sé, en México o en Chile. ¿A qué se refiere el presidente? Lo que sí es cierto es que en Europa hubo unas elecciones libres, a diferencia de las que va a haber ahora en Venezuela, y que hemos estado desde acá viendo con tanto entusiasmo. Dos liderazgos que aparecen ahora, el de Meloni en Italia y el de Marine Le Pen en Francia. Y por ejemplo, ellas tienen visiones distintas sobre la guerra de Ucrania. Ese va a ser un tema que no las va a permitir que se unan. No hubo un triunfo de la extrema derecha, pero sí un descalabro del progresismo. Los partidos verdes, los partidos liberales progresistas, todos perdieron curules. Juana, para cerrar. No, que quería referirme a lo que decía Jorge, y es que Marine Le Pen también ha perdido liderazgo, y quien está tomando ahora la vocería del grupo político de ella es un personaje que es un hombre joven, muy aceptado dentro de la juventud. Entonces también es un cambio de imagen de la extrema derecha. Jordan Bardella. Sí. Que sería el primer ministro en un escenario de cohabitación.